Buenos días, buenas tardes, más bien. Gracias a todos los que se anotaron en el webinar. Estamos seguros que le va a ser de gran interés y utilidad. Arrancamos puntuales. Vamos a esperar un par de minutos para que la gente termine de conectarse. Estamos viendo online que la gente todavía está ingresando a este chat. Así que los que ya están participando y escuchando, les pido nos den solo un par de minutos de paciencia para permitir al resto de la gente que se vaya incorporando. Mientras tanto, como introducción, hoy va a hablar Hernán Camarero, socio de nuestro estudio, que cuenta con una larga trayectoria en materia de regulación cambiaria y que va a hacer una presentación sobre las novedades más recientes en materia cambiaria y sobre todo el impacto que estas normas tienen en el mercado libre de cambios, en operaciones bursátiles y por último en las llamadas cláusulas Bonex, que también tienen impacto en algunos contratos privados. Bueno, para quienes conocen a Hernán, que está a cargo del área de regulación cambiaria en nuestra oficina, saben que tiene una larga trayectoria profesional en materia de regulación cambiaria, incluso con, digamos, un máster acelerado cuando a la semana de asumir la gerencia de legales en uno de los bancos más importantes de Argentina, el gobierno decretó el corralito, allá por el año 2002. Todos recordarán una época en la que el Banco Central dictaba nuevas normas cada minuto, lo cual hizo que Hernán esté en el frente de batalla, digamos, y expuesto directamente a todos los desafíos legales que se desencadenaron en esa época, bueno, época en la cual una de las peores crisis financieras y cambiarias que sufrió el país. Después Hernán siguió desarrollando y profundizando su expertise en materia de cambios. Y luego de un breve periodo, digamos, de paz cambiaria que tuvo lugar durante el gobierno de Macri en septiembre, fines del 2019, se impuso nuevamente el control de cambios en Argentina y desde ahí el gobierno viene lanzando nuevas medidas cada vez más complejas, laberínticas, fundamentalmente para contener la demanda de dólares, y sobre el impacto que tiene esto va a hablar Hernán a continuación. Por lo cual, el temario de hoy va a estar centrado en estas normas más recientes y describir cómo impactan en muchas de las operatorias de las empresas, especialmente aquellas que tienen que acceder al mercado de cambios para hacer pagos al exterior, cómo se limita cada vez más la posibilidad de operar títulos valores con liquidación en moneda extranjera o hacer transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior. Así que luego de esta breve introducción, cedo el espacio a Hernán para que pueda empezar. Bueno, gracias Matías por la introducción. Esperemos que no volvamos a vivir lo que vivimos hacia fin del 2001 y 2002, aunque a veces la esperanza se pierde un poquito por las cosas que se están viendo. Agradezco a todos los que se han sumado a este webinar, a esta charla. La idea es simplemente repasar las recientes normas del Banco Central emitidas respecto de las cuestiones cambiarias y también bursátiles y explicar un poco cómo funcionan, cuáles son las restricciones, sobre todo en materia de egresos del mercado libre de cambio y en materia de operaciones de títulos valores. Y por último, hacer un comentario respecto de las cláusulas Bonex, que después ya todos saben de qué se trata, pero las vamos a comentar y ver en qué se ven afectadas o se pueden ver afectadas por las regulaciones cambiarias. Voy a compartir ahora la presentación. Ok. Bueno, espero que esté ya en pantalla. Así podemos empezar.
En primer lugar, vamos a dar muy rápidamente una descripción del contexto en el que se presentaron y que se presenta en Argentina y que motivaron el dictado de las normas que vamos a comentar. Un par de cuadros para empezar. Como pueden ver acá, es la evolución de la brecha del contado con liqui con el tipo de cambio oficial. En los últimos 10 años, 8 o 9 años, 2001-2019, 18 años, vemos que llegamos a niveles comparables a los del gobierno de la presidente Kirchner, o Cristina Fernández de Kirchner, en los años 2012, 2014. Seguramente recuerdan los controles cambiarios que habían, el ok previo que había que pedirle a la OFIP para comprar moneda extranjera. Después se observa, obviamente, planchada la brecha durante el gobierno de Macri, cuando desarmó el control de cambios, y hasta septiembre, 1 de septiembre de 2019, cuando el mismo expresidente Macri reinstauró el control de cambios. El 19 de marzo el gobierno dispuso el aislamiento social preventivo obligatorio y ahí empezó a escalar nuevamente la brecha con el tipo de cambio oficial. Este cuadro hoy se publicó en ámbito financiero, compara el contado con el liqui con el dólar mayorista y nos muestra que hemos batido un nuevo récord porque la brecha llegó al 86% versus al récord anterior que era del 82% en el gobierno de la señora Cristina de Kirchner. Entonces, desde las PASO y sobre todo del control, de la restauración del control de cambio, 1 de septiembre del 19, la brecha tipo de cambio oficial, blue, contado con liqui, empieza a aumentarse, increciendo sin cesar. El 19 de marzo, como dijimos, el gobierno, a raíz de la declaración de la emergencia, de la extensión de la emergencia sanitaria por un año más, motivada por la pandemia del coronavirus, dispuso el aislamiento preventivo social obligatorio. Esto, lógicamente, frenó la economía abruptamente, siguieron algunas actividades, pero simplemente por una cuestión del envión que venían, y evidentemente con el parate generalizado, la presión sobre el tipo de cambio aumentó, tenemos un tipo de cambio oficial controlado, pero el dólar llamado blue y el contado con liqui empezó a escalar sin cesar. En este contexto, el gobierno lanza una serie de medidas para paliar la situación económica, para ayudar a personas humanas y jurídicas a que atraviesen esta crisis agravada por la pandemia, entre otros los llamados créditos a tasa cero, los créditos MIPYME 1 y 2, o MIPYME y el MIPYME Plus, y la asistencia al trabajo y la producción. Bueno, ya el tipo de cambio, la brecha se empieza a descontrolar y ahí el gobierno empieza a intentar detener o controlar este desbande del tipo de cambio blue y contado con liqui mediante algunas medidas que afectan el mercado de cambios y también las operaciones bursátiles, concretamente para combatir el llamado contado con liqui. En este marco, que ya de por sí es nada alentador, está el tema de la reestructuración de la deuda soberana y su posible desenlace, ya sea si vamos a llegar a un acuerdo con los bonistas o si va a haber un default. Y todo eso seguramente va a incidir también en esta brecha que describimos. Algunos conceptos que todos ustedes lo conocen, pero es importante tenerlos presentes porque los vamos a mencionar a medida que vayamos avanzando en la charla. La famosa operación de contado con liquidación, que es una operación bursátil, incluye 3 tipos de operaciones: el llamado dólar cable, que es, digamos, con pesos en Argentina, terminar con moneda extranjera con dólares en el exterior a través de la compra y venta y transferencia de títulos valores. Se puede hacer a la inversa también. El llamado dólar MEP o bolsa, que es lo mismo, pero terminando con dólares en Argentina, y la liquidación contra pesos, que es pesos títulos, dólares títulos y obtengo pesos al fin. Estas operaciones saben y recuerdan seguramente que fueron cuestionadas y perseguidas entre el 2012 y 2015, el último régimen cambiario vigente antes del 1 de septiembre del año pasado. Se consideraba que era una operación de cambio encubierta si se realizaba prácticamente en forma simultánea, instantánea.
Ya en el 2006 el Banco Central había emitido un par de comunicaciones que habían de alguna manera cundido el pánico en la plaza por la interpretación que le estaba dando el Banco Central a esta operación, considerándola como una operación de cambio. Bueno, finalmente esta persecución se materializó en un caso concreto que culminó con un fallo de la Cámara Nacional Penal Económico en el caso Banco Francés de VA, que en ese contexto y de acuerdo a la normativa vigente cuando se hicieron las operaciones, concluyó que era una operación bursátil. Hoy por hoy todos sabemos que esta operación está muy monitoreada de cerca, tanto por el Banco Central, por la UIF, por la FIP y por la CNB. Entonces, en este contexto, a raíz de el decreto 322, sí, del decreto de necesidad de urgencia 322 del Poder Ejecutivo, que implementó el programa de emergencia, de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, prevé una serie de beneficios para a quienes lo peticionen, entre los cuales están los créditos a tasa cero, el salario complementario, además de que vamos a hablar de la deuda o de los créditos MIPI. Esto rápidamente, la comunicación A6993 del Banco Central. Básicamente este decreto 332 previó el otorgamiento de estos créditos a tasa cero, se dan a quien lo solicite de acuerdo a un listado que elabora la FIP de pequeños contribuyentes y autónomos. Se acreditan pesos en la tarjeta de crédito de la entidad del solicitante, tope 150.000 pesos, se desembolsa en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas. El tarjetaviente o el tomador de este crédito no puede pedir un adelanto en efectivo a la tarjeta de crédito, y hay 6 meses de gracia desde la primera acreditación para pagarlo y después 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas para cancelarlo. Este está subsidiado por el FONDEP a una tasa nominal anual del 15% sobre saldos y en definitiva son 18 meses en total desde que lo solicito, me lo desembolsan, 6 meses de gracia, 12 meses para pagar. Ahora bien, la decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros, que tiene facultades delegadas por el Poder Ejecutivo para determinar las condiciones y los requisitos para poder acceder a estos beneficios que recién comentaba, dispuso que quienes reciban este beneficio, este crédito a tasa cero, no van a poder tener acceso al mercado de cambios para la formación de activos externos. Normalmente se refiere a atesoramiento, a comprar dólares para ahorrar, ni a hacer operaciones de dólar MEP ni contado con liqui. Es decir que hoy por hoy si un residente beneficiario de un crédito a tasa cero quiere salir por el mercado de cambios, por el mercado libre de cambios, adquirir moneda extranjera, no lo va a poder hacer mientras esté vigente ese crédito, por lo que se llama activos externos, básicamente los magros $200 por mes que una persona humana puede comprar. Las personas jurídicas no pueden comprar moneda extranjera para constituir activos externos. Ayuda familiar y derivados. Y a su vez, a nivel mercado de valores o operaciones bursátiles, no van a poder vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera, así lo que se llama el dólar MEP, o transferirlos a entidades depositarias del exterior, ya sea para conservarlos en el exterior o para hacer lo que comúnmente se conoce como contado con liqui. Esto durante los 18 meses que debería durar este crédito. Por supuesto, si se precancela antes, uno va a quedar liberado de esta restricción y podrá hacer estas operaciones, por supuesto, cumpliendo con los requisitos que prevé la normativa cambiaria al respecto. Ahora, si yo no tomé un crédito a tasa cero, perfecto, podría acceder, como dije recién, de acuerdo a la normativa cambiaria vigente, pero voy a tener que declarar bajo juramento a la entidad autorizada a operar en cambios que no he tomado un crédito a tasa cero, más allá de las otras exigencias cambiarias. Entonces, para los tomadores de créditos tasa cero tenemos restricciones cambiarias. Esta es una recapitulación: formación de activos externos, remisión de ayuda familiar, operaciones de derivados. Bursátiles, no pueden hacer dólar MEP ni contado con liqui, pero sí pueden comprar títulos valores con pesos, pueden vender títulos valores contra pesos, pueden transferir títulos valores desde el exterior, de entidades depositarias del exterior, a la caja de valores. Por supuesto, con todas las operaciones, con todas las restricciones cambiarias y bursátiles vigentes que deberán cumplir. Más relevante y probablemente más interesante para ustedes, si
trabajan en empresas o asesoran empresas, es la comunicación 7001 del Banco Central, que se dictó el 30 de abril de este año. En este caso, la comunicación 7001 trata dos o tres aspectos diferentes. Una cuestión está relacionada con aquellos tomadores de créditos MIPYME, la otra está relacionada con el egreso por el mercado libre de cambios por residentes, por cualquier motivo, por cualquier tipo de operación, y uno que no vamos a comentar, que son modificaciones al régimen anticipado de operaciones de información de operaciones cambiarias. Los puntos 1 y 2 de la comunicación 7001 se refieren a los tomadores de créditos MIPYME. Y básicamente, en este caso, tenemos que preguntarnos, si yo soy un residente y tomé deuda MIPYME en pesos y está pendiente, aclaro que esta deuda MIPYME fue la que regula la comunicación 6937 del Banco Central, que había relajado los límites de efectivo mínimo para que las entidades tengan más disponibilidad de pesos para dar este tipo de préstamos, que son una tasa de hasta el 24% y lo deben destinar los tomadores al menos en un 50% a capital de trabajo, pago de sueldos, pago de cheque diferido, etcétera, etcétera. Si el residente sí tiene una deuda MIPYME, va a necesitar el OK previo del Banco Central para acceder al mercado libre de cambio para pagar cualquier tipo de deuda, sea capital o intereses, con el exterior, ¿sí? Ahora, no cualquier deuda, cuando digo todo tipo de deuda, tiene ciertos condicionamientos, es decir, que no tenga un vencimiento expreso o que haya vencido antes del 19 de marzo. Precisamente el 19 de marzo es la fecha en la que de la comunicación A6937 que se refiere a estos créditos MIPYME. O sea que ya de por sí uno tiene esta restricción para pagar al exterior cualquier tipo de deuda sin vencimiento o con vencimiento hasta el 19 de marzo. A ver, el racional me parece que tiene lógica. El Estado dice, yo te doy pesos a una tasa barata, o en caso de préstamos a tasa cero, sin tasa, bueno, no vayas automáticamente y pagues deuda que estaba vencida con vencimiento antes, porque de alguna manera no la pagaste antes para esperar fondearte de esta manera barata. Y la otra consecuencia es que también acá hay restricciones en materia de acceso o de operaciones bursátiles, porque hasta que se cancele la deuda MIPYME, el tomador no va a poder vender títulos valores con liquidación en moneda extranjera, ya lo vimos, dólar MEP, tampoco va a poder transferirlos al exterior para hacer el contado con liqui hacia afuera, por así decirlo. Pero sí podrá ser contado con liqui inverso. Por supuesto, si no soy tomador de deuda MIPYME, puedo acceder al mercado libre de cambio según las exigencias de la normativa cambiaria, pero voy a tener que declarar bajo juramento no solamente que no tengo deuda MIPYME, sino que no la voy a pedir dentro de los 30 días corridos. Entonces, de nuevo recapitulando, tenemos que en el mercado bursátil se puede todavía comprar títulos valores con pesos, siendo titular de deuda MIPYME, por supuesto, venderlos contra pesos, transferir títulos desde el exterior a caja de valores, o sea, bajar títulos o el contado con liqui inverso contra pesos. En el mercado de cambios, sí se va a poder acceder al mercado libre de cambios para pagar capital e intereses de todo tipo de endeudamiento con fecha posterior al 19 de marzo, porque la norma restringe los pagos de endeudamientos de esa naturaleza, pero sin fecha o con fecha anterior al 19 de marzo. Entonces, en mi opinión, no se necesita de OK previo del Banco Central, sin perjuicio de que habrá que cumplir con todas las exigencias de la normativa cambiaria para el tipo de operación que se quiera hacer. Bueno, la comunicación 7006 es lo que se llama el MIPYME 2 o el MIPYME Plus, básicamente es similar a la 6937, es una segunda fase de los créditos MIPYME. Obviamente el Estado se da cuenta que hay varios actores económicos que necesitan de esta financiación. Nuevamente exige la conformidad previa del Banco Central para acceder al mercado libre de cambios para formar activos externos, ayuda familiar, derivados, y modifica el punto 3.8 de la comunicación 6844, que es el texto compilado de la normativa cambiaria vigente con algunas modificaciones, que se aplica a personas humanas. El mismo sistema, si yo no soy tomador de este crédito MIPYME, voy a poder acceder al mercado libre de cambios declarando que no lo he tomado.
El segundo aspecto al que hacía alusión antes respecto de la comunicación 7001, y que ya pega a todos los residentes, independientemente de que sean o no tomadores de deuda, ni pyme o no, se refiere a los egresos por el mercado libre de cambio. Ahora, a partir del 30 de abril, todos los residentes que quieran acceder al mercado de cambio para comprar moneda extranjera, para hacer cualquier tipo de egreso por el mercado libre de cambio, y esto incluye operaciones de cambio, que es moneda nacional por moneda extranjera, o canjes, que es la misma moneda con una misma contraparte, por ejemplo, dólares acá versus dólares divisas, o arbitrajes, que es entre con una misma contraparte, dos monedas extranjeras diferentes, va a tener que firmar una declaración jurada, otra más de todas las que los bancos o las entidades autorizadas a operar en cambio exigen que se firme. ¿Qué va a decir lo siguiente? ¿Qué va a decir? Que ni hoy ni en los últimos 30 días corridos hice operaciones de dólar MEP ni de contado con liqui. ¿Sí? O sea, la norma tiene vigencia a partir de su dictado, pero tiene una clara retroacción, algún efecto hacia atrás, porque en realidad me está obligando, me está exigiendo que diga que no hice algo en el pasado como condicionamiento para poder acceder hoy al mercado libre de cambio. Y además, agrega, que tiene que declarar el cliente en que solicite el cierre de cambio, la operación de cambio, tiene que declarar desde que ese momento y por los 30 días corridos siguientes no va a hacer operaciones de dólar MEP o va a transferir títulos al exterior con llamado contado con liqui. Acá aclaramos que esto no aplica a los egresos que hagan las entidades por operaciones propias, ¿sí? Entonces, esto generó mucho ruido, primero porque por el efecto de estos 30 días hacia atrás, y segundo porque claramente la brecha que hay hoy y que vimos anteriormente entre el tipo de cambio oficial y el contado con liqui o el blue es grandísima. Y el Estado, el Poder Ejecutivo y el Banco Central apuntan a desincentivar este tipo de operaciones para no alimentar esa brecha. Por supuesto, habrá que cumplir con los demás requisitos que exige la normativa cambiaria según el tipo de operación de que se trate. Entonces, yo veo que el impacto práctico, el impacto efectivo en empresas, sobre todo, es que van a tener que incrementar el control interno, el seguimiento interno de las operaciones de dólar MEP y contado con liqui que hagan en los últimos 30 días y en los próximos 30 días. Y eso lo van a tener que cruzar con el cronograma de egresos o accesos al mercado libre de cambio por egresos, o sea, los pagos al exterior que tengan que hacer, de cualquier naturaleza, importaciones de bienes, importaciones de servicios, regalías, dividendos, digamos, más allá de todas las exigencias que provee la normativa cambiaria, que lo hace de casi imposible pago, etcétera, etcétera, en los próximos días corridos. Es decir que si, por ejemplo, yo tenía que salir en T0 por el mercado de cambios para pagar una operación con el exterior y miro para atrás y veo que 25 días antes hice una operación de dólar MEP, además de que tengo que firmar la declaración jurada que, por supuesto, la CNB instruyó a los ALICs y a agentes de negociación a que la exijan a sus clientes. En este sentido, evidentemente voy a tener que correr el acceso 5 días para poder firmar una declaración jurada que diga que en los últimos 30 no hice operaciones de esta naturaleza. Y a partir de la firma de esa declaración jurada, de nuevo, no voy a poder hacer más operaciones de dólar MEP ni transferencia de títulos valores a depositarios del exterior. Ahora, si bien el crédito a tasa cero estaba previsto en el programa de emergencia del trabajo y la producción para empleadores y trabajadores que había implementado el decreto 332, llamado ATP, ¿no? Le llamámoslo ATP, hay uno de esos beneficios es el salario complementario. El jefe de gabinete de ministros, como les comenté, tiene facultades delegadas y emitió 3 decisiones administrativas, la 591, 702 y 817, para implementar este beneficio. Estas decisiones, en definitiva, incorporan las recomendaciones de un comité conformado por el Ministerio de Economía, de Desarrollo
productivo, la titular de la FIP, Becerra, y el ministro de Trabajo, me parece. Entonces, ellos elaboran un dictamen como comité y el jefe de gabinete de ministros lo aprueba y esto ya tiene fuerza legal. En cuanto al salario complementario, que en definitiva es una asignación que el Estado le abona para los trabajadores en relación de dependencia al sector privado, estas decisiones, entre las condiciones que previeron para su otorgamiento y para su mantenimiento también, dispuso que tanto las empresas con menos y más de 800 empleados, mientras tengan el salario, mientras se mantengan este beneficio, no van a poder distribuir utilidades en periodos fiscales cerrados a partir de noviembre del 2019. Recomprar sus acciones directa o indirectamente. La verdad que la terminología es bastante imprecisa, no se termina de entender qué quiere decir recomprar indirectamente, pero acá es un poquito más imprecisa, porque una de las restricciones que es importante dice que no van a poder comprar títulos de valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera, acá en Argentina, dólar MEP, o transferirlos en custodia al exterior. Resalto posterior e inmediata porque la verdad que es muy impreciso la terminología. Posterior, digamos, está claro, yo compro los títulos valores y acto seguido no podría hacer esto, pero cuando habla de inmediata, tiene reminiscencia de ese comunicado de prensa del Banco Central que les comenté al principio, porque no sabemos si es liquidación inmediata, liquidación a término, cuánto es inmediato, 48 horas, 72, los tengo 5 días, está bien, los puedo vender. La verdad que es muy impreciso y sería muy conveniente que lo aclaren. Dudo que lo vayan a hacer, pero sería conveniente que lo aclaren. Y finalmente la otra condición para el otorgamiento y mantenimiento de este beneficio es no hacer ningún tipo de derogación a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario que estén en jurisdicciones de nula o baja tributación o no cooperadoras, como indica la normativa impositiva. Estas restricciones van a durar 12 meses para las empresas que tengan una dotación de menos de 800 empleados o 24 meses para los que tienen más de 800, desde el cierre del ejercicio fiscal en que se pidió el beneficio. Es decir, puede ser más de un año, puede ser más de 2 años según el caso. La novedad de la 817, de la ley administrativa 817 respecto de la 591 y 702, que no decía nada sobre cómo se iba a controlar el cumplimiento de estas restricciones, es que recomienda que la FIP cruce la nómina de beneficiarios del salario complementario con el Banco Central y con la CNB, para que estos controlen dentro de sus respectivas competencias. Dice así, es un lenguaje bastante difuso, no se sabe bien si el Banco Central y la CNB van a emitir alguna normativa al respecto, pero digamos que el beneficio de este salario complementario, que es lógico también que se restrinja la posibilidad de correr hacia hacer un contado con liqui, un dólar MEP para aumentar la brecha, claramente no es lo que quiere el gobierno, pero estos beneficios se ven opacados por estas restricciones. Ni hablar si consideramos el comentario de una diputada que dijo que además los aportes que haga el Estado en este concepto deberían convertirse de alguna manera en propiedad proporcional de sus empresas. Bien, estas son las normas que, en mi opinión, son las más relevantes desde el coronavirus, desde la declaración del aislamiento social en Argentina, que dictó el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional y, por supuesto, el Banco Central para tratar de desincentivar este tipo de operaciones. Pero pensando un poco sobre qué impacto pueden tener en las relaciones jurídicas privadas estas normas, es posible que las cláusulas que afecte el funcionamiento de las cláusulas Bonex. Las cláusulas Bonex, todos las conocen, básicamente se pactan en obligaciones en moneda extranjera bajo ley argentina, se declara la esencialidad del pago en moneda extranjera. Hay una serie de previsiones adicionales que la complementan, como la renuncia al artículo 765 del Código Civil y Comercial, ya conocido por ustedes, de una triste redacción, pésima redacción.
más otra serie de situaciones previstas en el Código Civil y Comercial que podían excepcionar el cumplimiento, como caso fortuito, fuerza mayor, imprevisión, excesiva necesidad sobreviniente, etc. Estas cláusulas están avaladas por la jurisprudencia durante el Código Civil anterior y también a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial actual vigente. Y no nos olvidemos que durante casi 4 años del gobierno de Macri hubo estabilidad cambiaria y libertad cambiaria, por así decirlo, con lo cual es muy posible que muchas personas jurídicas hayan firmado obligaciones en moneda extranjera, por supuesto con una cláusula Bonex, porque es Argentina y uno no sabe qué puede pasar en el futuro, sobre todo en este tipo de materias. En ese momento, digamos, el 765 es irrelevante porque la brecha prácticamente no existía, con lo cual, si no te pagaban moneda extranjera, pero te pagaban dólares al título, al tipo de cambio oficial, ibas al mercado a comprar los dólares y listo. Esta cláusula precisamente está prevista para restricciones cambiarias, prevé un menú de opciones para que normalmente son la elección del acreedor, por supuesto, y que usualmente son operaciones bursátiles, operaciones que permiten hacerse de moneda extranjera o de algún título que permita ser convertido en moneda extranjera en el caso que el mercado de cambios esté cerrado o restringido. Entonces, en este contexto, supongamos que al dictado de la comunicación 7001, 30 de abril, hay personas jurídicas que tienen contratos en moneda extranjera con otro residente bajo ley argentina que previeron la cláusula Bonex por lo que pudiera pasar, y que de hecho pasó. Y que el acreedor en ese contexto sabe que la persona jurídica no va a poder acceder al mercado libre de cambios en Argentina para comprar dólares, para pagarle a un residente moneda extranjera, con lo cual va a ejercer la cláusula Bonex y va a pedir tanto que recibir dólares en Argentina a través de esta operación bursátil o en el exterior con el contado con liqui. Entonces se presenta acá la disyuntiva del deudor por la 7001 y lo que implica, es decir, si yo pago bajo la cláusula Bonex, sé que en los próximos 30 días yo no voy a poder acceder al mercado libre de cambios para hacer un egreso por cualquier concepto, porque voy a tener que declarar una declaración jurada ante la entidad autorizada a operar en cambios que no hice lo que hice. Por supuesto, si hago esa declaración, claramente va a ser una infracción cambiaria, prevista falsa declaración, artículo 1º, inciso C, del régimen penal cambiario, con todo lo que eso implica. O al revés, si accedí por el mercado libre de cambios y mañana tengo que honrar una cláusula Bonex porque tengo un vencimiento, y si cae dentro de los 30 días no voy a poder honrarlo porque habré firmado una declaración jurada diciendo que dentro de los 30 días corridos subsiguientes no lo iba a hacer. Esto creo yo que va a motivar, me parece, que las empresas tengan que hacer una suerte de due diligence de las obligaciones en moneda extranjera pactadas que tienen con contrapartes residentes, porque seguramente si tienen una y desde ya determinar cuáles tienen cláusula Bonex, porque en ese caso no hay casi dudas que un acreedor va a ejercer el derecho a cobrar moneda extranjera en Argentina o cobrar moneda extranjera en el exterior con los mecanismos previstos al efecto. Entonces ahí de nuevo hay que revisar el cronograma de vencimientos de obligaciones de esta naturaleza y además revisar el cronograma de egresos que tengo por el mercado libre de cambios. Puedo tener que pagar importaciones de bienes, importaciones de servicios, regalías, etc. Entonces, voy a tener que determinar cuáles puedo pagar según las ventanas de tiempo, cómo van a jugar, tomando como día cero la fecha en que voy a tener que hacer la declaración jurada cuando acceda al mercado de cambio. En cualquier caso, me parece que es una posición desventajosa del deudor, ya sea porque va a tener que ir al acreedor y decirle, mira, no voy a poder pagarte en el día que pensé porque hice una operación de cambios y tengo 30 días de blackout, necesito que me extiendan los plazos, o eventualmente puede desencadenar un incumplimiento, va a depender del acreedor. Por supuesto no va a ser gratis, porque si se corren los plazos, se correrá el devengamiento de intereses, etc. Pero digo que creo que es un tema para tener en cuenta porque hay que prever no incurrir en una infracción cambiaria, creo que es el interés primordial.
Después se me ocurrían, y no lo he analizado con detenimiento, pero este diferimiento de pagos podría tener efectos contables impositivos en el caso de que pase de un ejercicio fiscal a otro, porque yo tenía pensado tomar este, este, este pago como a cuenta de un impuesto o para netear un impuesto o como gasto, como costo, etcétera, y resulta que pasó al ejercicio fiscal siguiente porque lo tuve que hacer porque si no incurría en una infracción cambiaria y me va a complicar el planeamiento impositivo y quizá algunas cuestiones contables. Yo creo que sería prudente también verlo con los asesores contables impositivos eventualmente. Podría haber cuestión de responsabilidad de directores, en el caso que esta disyuntiva se debata a nivel de directores y algunos estén a favor y otros en contra y dejen manifestada su posición, y si hay efectos adversos como consecuencia de la decisión tomada, bueno, podrá haber o no responsabilidad del directorio o de los directores que votaron favorablemente ese curso de acción. Entonces, en definitiva, creo que para el futuro también esto va a implicar revisar las cláusulas Bonex como las conocemos, porque esta restricción, esta ventana de 30 días que nos inhibe de operar, eh, vamos a tener que preverlas en este tipo de cláusulas en el futuro para evitar este problema. Por supuesto, no estamos ajenos a un cambio de normativa subsiguiente, y más en contextos de emergencia y con una situación de la balanza de pago negativa, con una brecha creciente, etcétera, etcétera. Tampoco sabemos si esta 7001 se va a derogar una vez que termine la pandemia. Yo no, no lo creo. En general, las medidas restrictivas en Argentina, que son temporarias, tienen vocación de permanencia, lo mismo como los impuestos temporarios que ya lo conocemos. Por último, bueno, la pregunta es, ¿tengo algún remedio yo deudor bajo el Código Civil para tratar de zafar y de que no me declaren incumplimiento porque no puedo realizar una operación de esta naturaleza porque estoy dentro del espacio de los 30 días, del término de los 30 días contados a partir de la declaración jurada? Bueno, a ver, los casos, los supuestos que tenemos son los que nos provee el Código. Lo veo difícil, no veo que sea un hecho imprevisible, inhabilitable. En general fueron previstos en las cláusulas. Por supuesto, habrá que ver cómo se redactó la cláusula Bonex. No parecería ser un caso de imposibilidad, porque yo de hecho puedo acceder en el mercado bursátil y comprar este tipo de títulos. El problema está causado por cómo me traba mi operatoria de egreso por el mercado libre de cambios posteriormente, o si hice una operación antes en la ventana de 30 días para atrás. Siempre está la alternativa de mitigar daños, pero digamos, pagarle pesos al acreedor no lo veo como una alternativa válida, no solamente porque no se van a cumplir con las exigencias del pago, la integralidad, la identidad del pago, etcétera, sino porque en definitiva le estamos pasando el problema al acreedor. El acreedor con esos pesos va a comprar títulos y va a terminar con dólares acá, pero si ese acreedor también tuvo acceso al mercado libre de cambios, no lo va a poder hacer porque de nuevo la ventana de 30 para atrás y 30 para adelante le aplica. Con lo cual, es un tema que creo que vamos a tener que analizar, y obviamente en la medida que uno esté obligado por este tipo de cláusulas y además vaya a tener acceso al mercado libre de cambios para hacer pagos al exterior, que son parte de su operatoria habitual. En definitiva, bueno, esta es la representación gráfica de lo que les estaba comentando recién. Si yo tengo que hacer una operación el 22 de mayo, por dar un ejemplo, ya sea de pagar importaciones de bienes, servicios, capital, interés de deuda financiera, comercial, dividendos, regalías, cualquier tipo de concepto que sea un egreso al mercado libre de cambios, voy a tener que firmar la declaración jurada de la que estamos hablando. Y si 5 días antes hice una operación de dólar MEP o contado con liqui, supongamos que además tenemos otros vencimientos en 2 y 6 días, y los 30 días previstos desde que yo pensaba salir al mercado de cambio, no lo voy a poder cumplir. Voy a tener que prorrogar el vencimiento, el pago de mi obligación originariamente prevista, y voy a tener que correrlo en este caso 25 días para poder firmar algo que diga que en 30 días
que en los 30 días anteriores no hice operación de dólar MEP o contado con liqui, y lo mismo iba a tener que hacer con los otros vencimientos de ser el caso. Esto podría ser explicable a una contraparte local porque entiende de qué se trata y probablemente tenga la misma problemática. Más difícil es explicarle a un proveedor del exterior, a un contador del exterior, a un acreedor del exterior que, mira, no te puedo pagar por el mercado libre de cambios porque hice una operación de contado con liqui hace 5 días. Quiero decir, todo esto va a generar ruido comercial, siempre estas cuestiones, sobre todo que afectan el flujo de fondos hacia el exterior, tanto en materia financiera como de comercio exterior, generan ruido comercial, pero bueno, es lo que está vigente hoy y creo que es conveniente hacer este análisis para prevenir problemas o futuros o incluso levantar el tema con anticipación con la contraparte. Bueno, con esto termino y desde ya quedo abierto a las preguntas, dudas que tengan y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Hernán. Clarísimo y muy bueno. Sobre todo muy claro y específico. Hemos ido recibiendo algunas preguntas en vivo en el transcurso. Por ejemplo, hoy ser beneficiario de un ATP impone ciertas restricciones. La pregunta es si hay posibilidad de salirse, por ejemplo, cancelando anticipadamente de manera de poder hacer operaciones de contado con liqui sin las restricciones que describiste, o bien Sí, acceder al mercado libre de cambios. sí, gracias por la pregunta, Matías, y está buena porque precisamente no lo incluí en el PowerPoint, pero eh, perdón, no lo incluí en el PowerPoint, pero lo cierto es que ayer la FIP emitió la resolución general y se publicó en el boletín oficial la resolución general 4719, que prevé los pasos para poder devolver este salario complementario y salirse del beneficio. La verdad es que si bien la FIP no, yo no sé si era necesaria, por supuesto, explicar el procedimiento, pero mi interpretación es que siempre podía salir estos beneficios, pero viene bien que la FIP lo haya reglamentado para que no haya dudas de que la verdad no me cierra esto, es más lo que estoy perdiendo que lo que dejo de ganar con este beneficio me sale. Lo mismo que con el crédito a tasa cero lo podría precancelar, o la deuda mi pyme. Bien. Nos preguntan también si la 7001 aplica a todas las empresas residentes independientemente del tamaño. Sí, la 7001 no discrimina. A ver, tenemos, como dijimos, dos aspectos. Uno, los que tienen deuda MIPYME, que tienen restricciones particulares, y después el punto 3, que aplica a todo tipo de residentes por los egresos por el mercado libre de cambios. No discrimina, todos, entran todos. Okay, No importa si okay. tenés estos son como diferentes capas, ¿no? O sea, tenés si crédito tasa cero tiene sus restricciones, la deuda MIPYME tiene sus restricciones, y además vos podrías tener múltiples beneficios porque me parece que el 332 permite que tengas uno o varios de esos. Entonces, si tuvieras salario complementario y además una deuda, un crédito MIPYME, te aplican las dos capas de las restricciones. Y ahí sí tenés la distinción. Bueno, no, la distinción no, tenés en realidad hacia el plazo, si tenés 800 empleados más o menos, pero después las restricciones se aplican a las dos, las del salario Clarísimo. complementario. Nos preguntan también que cuando hablamos de operaciones dólar MEP, siempre se refiere a compra de dólares y si la restricción no opera sobre la venta. Están entrando cada vez más preguntas, algunas ¿La muy venta, te referís a complejas. la venta de títulos? Si la restricción no opera sobre la venta de dólares. No, es la venta, pero la venta de dólares de moneda extranjera directamente o a través de títulos. Correcto, sí, supongo que sí, sí. No, a ver, porque yo ahí estoy yendo a pesos, es decir, puedo empezar con dólares, comprar títulos y terminar en pesos, ¿no? Lo que es lo que se dice liquidación con pesos,
y ahí no, la norma no, la restricción Ok. no aplica, tal como está escrita. La verdad que están entrando como muchísimas preguntas, algunas ya con por ahí un nivel de complejidad, que no sé si da para un seminario, un webinar, desde qué pasa cuando socios en una UTEC hizo una operación de contado con liqui, si condiciona a los otros socios para acceder al MULC, en fin, Bueno, están en... sí, hemos tenido algunas de esas consultas, no del estilo, pero sí, por ejemplo, por eso digo, tiene que haber mucho control ahora, mayor control, porque no sé si recuerdan cuando en control de cambios incipiente en el 2002, eh, las normas cambiaban casi todos los días, los límites para lo que se llamaba atesoramiento se fueron bajando de 2 millones a 1.000.000, 500.000, 400.000, 200.000, 100.000. A veces pasaba que en una misma empresa, pero por digamos, falta de control o por inobservancia o inadvertencia, una gerencia compraba moneda extranjera y la otra también, ya sea porque querían atesorar o por lo que sea, y resulta que se excedían en el límite y era un sumario cambiario, directo. Eh, entonces, en este caso, hay que tener de nuevo, resalto, un control interno para machear los dos cronogramas. Si estábamos hablando de pago en este caso, de obligaciones en moneda extranjera que deban honrarse vía cláusula Bonex, o sea, vía un mercado bursátil y además pagos al exterior. Pero, pero en ese caso de UTE habrá que determinar, por Sí, supuesto, que va a sí. depender de las No, es circunstancias. que es increíble la cantidad de preguntas que van llegando, como decía, algunas bastante más complejas, pero bueno, no vamos a poder contestar todas, seleccionamos así al voleo algunas, así que agradezco la respuesta. En todo caso, en la presentación están nuestros datos de contacto, vemos algunos nombres conocidos también, podemos seguirla, digamos, después del webinar. Así que yo diría, salvo Hernán, que quieras hacer algún comentario de cierre, iría cerrando, agradeciendo a todo el mundo la participación y el tiempo dedicado. Esperemos, más que esperamos, estamos seguros que para muchos fue de gran utilidad. Y bueno, esperemos que el gobierno no siga en esta tendencia laberíntica que hace cada vez más difícil planear una operación de comercio exterior. Pero bueno, veremos qué es lo que nos depara el futuro. De nuevo, gracias a todos y bueno, quedamos en contacto para aquellos que después tengan alguna consulta o inquietud en particular. Bueno, muchas gracias.